Queridos hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Les damos la bienvenida hoy a nuestro estudio de la Escuela Sabática. Hoy estamos ya sábado, día santo del Señor. Y hoy estaremos viendo, queridos hermanos, en esta lección de esta semana, estaremos viendo, que la lección 9, estamos viendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, es el título de la lección de esta semana. Versículo de memoria lo encontramos en Salmo 118, versículo 22 y 23, y dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular, obra del Señor. Es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Para el día domingo estaremos viendo el pastor divino y abnegado. Para el día martes vamos a estar viendo el Mesías sufriente. Para el día martes vamos a estar viendo el siempre fiel a su aspecto. Para el día miércoles, el Rey eterno de poder incomparable. Y para el día jueves vamos a estar viendo el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y hoy me acompaña el pastor Palomino. Pastor, que Dios le bendiga. Gracias por compartir conmigo y con nuestros hermanos en la lección de la Escuela Sabática. Hoy vamos a estar viendo una lección importantísima e interesante. Sí, muy linda. Muy linda, pastor. De entrada el título de la lección de esta semana se llama Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es. Gracias, pastor, por estar aquí. Gracias por honrarnos con su hermosa presencia. Gracias por la invitación. Gracias, pastor. ¿Qué le parece, pastor? Y vamos a orar para entrar de lleno a nuestra lección. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, mi Señor. Le damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder venir a compartir, Señor, el estudio de tu palabra con nuestros hermanos, Señor. Gracias por la disponibilidad que mi hermano Palomino siempre tiene, bendito Padre Santo. Pedimos y rogamos, Señor, que tú seas con nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Denos gracia para poder compartir la escuela sabática, Señor. Denos sabiduría para que lo que vamos a hablar seamos escrito en tu bendita palabra, Señor. Que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento, pero que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de nuestros hermanos, bendito Padre Santo. Permite que tu Santo Espíritu tome el control, Señor, de toda esta lección, de este momento que vamos a estar aquí compartiendo tu palabra, bendito Padre Santo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, miraba la lección, pastor, mientras venía manejando y venía pensando en la lección que vamos a compartir, la lección 9. Y en el título de la lección, que es maravillosa, pastor, que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué le parece el título de esta lección, pastor? Muy interesante, ¿no? Sí, muy bonito. Muy interesante, bonito, pastor, pero... Porque habla de la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su primera venida. Sí, amén. Entonces, es muy hermoso ver cómo estaba anunciada la venida del Señor Jesucristo, aún en los Salmos. Ya desde tiempo atrás, muchas veces se piensa que el Señor Jesucristo vino y ya, pero muchos ignoran que en el Antiguo Testamento, desde los libros de Moisés, pasando por los Salmos y todos los profetas, se estaba anunciando la venida del Señor. Y como estamos estudiando el tema de los Salmos, pues justamente queremos ver durante esta semana cómo los Salmos nos hablan de la promesa del Señor Jesús. Y muchas de las cosas que se cumplieron, pastor, ¿cierto?, en el tiempo que Jesucristo vino, y cómo estaban ya prescritas o escritas de antemano para todos nosotros. Pastor, ahorita que digo usted los salmos, y vemos cómo todos los salmos están escritos magistralmente. No hay errores ni equivocaciones, y vemos que en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, hablando de Cristo Jesús. Amén. Hablando de Cristo Jesús. ¿Sabe, pastor, que hay muchos hermanos que
que se quedaron en el Nuevo Testamento. Que dicen que no necesitan ya más el Viejo Testamento. Y es un error. Y es un error, fatal porque el mismo Viejo Testamento habla de Cristo Jesús. Bueno, yo en lo personal no podría entender el Nuevo Testamento sin no existir el Viejo Testamento. Es verdad porque el Señor Jesucristo dijo que las Escrituras hablaban de Él. Y las Escrituras en aquel tiempo no incluían el Nuevo Testamento, estaba hablando solo del Antiguo. Y vemos que desde Génesis, pastor, del primer libro de la Biblia, que es Génesis, hasta el libro de Apocalipsis, que es el último libro, hablando de Cristo Jesús. Amén. Desde el principio, hablando de Cristo Jesús, y hasta el final, hablando de Cristo Jesús. Pero mire, pastor, el versículo de memoria quisiera que nos los pusieran en pantalla, por favor. El Salmo 118. Salmo 118, versículo 22 y 23, ¿verdad, pastor? Correcto. Salmo 118, 22 y 23. ¿Lo quiere leer, pastor, por favor? Claro que ¿Usted tan sí. amable? Sí, dice así. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Qué interesante, una piedra que fue desechada por los edificadores. Es una interesante cita para tratar esta semana, ¿no? Sí. Yo creo que para tratar en estos días, porque uno podría pensar, ¿qué relación tiene una piedra desechada con Cristo? ¿Por qué una piedra desechada tendría alguna relación con el Señor? Me parece muy hermoso, pastor, si me permite leer lo que dice el deseado de todas las gentes. En ese libro, La sierva de Dios, ella comentó algo que es muy, muy importante, muy interesante, porque justamente nos explica en detalle que esto tuvo su origen en algo que sucedió durante la construcción del primer templo. Cuando se construyó el primer templo, obviamente en la antigüedad, ¿cómo se construían los templos? Con piedras. Entonces, había una piedra allí, muy grande, muy firme, pero la desecharon. Dijeron, esta no cuadra en ninguna parte. Entonces, de eso vamos a leer. Sí, interesante. Adelante, pastor. Amén. Entonces, voy a leer aquí, Deseo de todas las gentes, 549. Cuando citó la profecía de la piedra que fue rechazada, Cristo se refería, esto es algo que está entre corchetes, o sea, no hace parte del deseo de todas las gentes, pero es una aclaración del contexto, se refería a un acontecimiento verídico de la historia de Israel. El incidente estaba relacionado con la edificación del primer templo. Se había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en el fundamento, pero los obreros no podían encontrar lugar para ella y no querían aceptarla. Era una molestia para ellos mientras quedaba abandonada en el camino. Por mucho tiempo permaneció rechazada, pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Si hubiesen escogido erróneamente la piedra de ese lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. Se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Imagínense cómo sería el peso para que se desmenuce una piedra. Pero al fin, la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había quedado expuesta al aire, al sol y a la tormenta, sin revelar la más leve rajadura. Los edificadores la examinaron. Había soportado todas las pruebas, menos una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como piedra de esquina. Se hizo la prueba. La piedra fue aceptada. Se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. Y en visión profética se le mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo de Cristo.
¿Qué opina de esta lectura, pastor? Qué interesante, ¿no? Sí, pastor, mientras usted leía, seguía el contexto de lo que estaba leyendo y dice que esa piedra fue desechada. Y también dice que buscaba una piedra que soportara todo el peso. Y está hablando exactamente de Cristo Jesús, ¿verdad? Así y Cristo Jesús vino a soportar el peso del pecado de la humanidad. Solamente Él. Pero qué interesante que dice que la piedra fue desechada, quedó ahí, a la intemperie, ¿verdad? Y que no sufrió ningún daño. Y que cuando la pusieron, que la buscaron, quedó exactamente en el lugar, como decimos en México, como mandada a hacer. En Colombia también decimos así. Como mandada a hacer. Wow, qué hermoso que todo eso está hablando de Cristo Jesús, ¿verdad, pastor? Correcto. Sí, y lo que me llama la atención también es cómo se cumplió esto en el Señor Jesús. En el aspecto de que cuando Él vino a este mundo, Él vino como un niño muy frágil. Finalmente le cayó todo el peso, además de lo que usted menciona, pastor, que todo el peso de todos los pecados fue puesto sobre Él. Pero Él lo soportó. Él lo pudo soportar. Pero además de eso, Él murió por nosotros, pero luego resucitó. O sea que permaneció en pie. Y después fue al reino celestial a interceder por nosotros. Y hasta el día de hoy nuestro Señor está vivo. No murió para siempre. El Señor está con nosotros. Y puede llevar también nuestras cargas. Así es, pastor. Pastor, mire que lo que dice la lección, que los salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Cristo. Dice que casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los salmos. Wow, qué interesante, pastor. Por eso es tan importante esta semana de estudio. Sí, y por eso es tan importante que nosotros como adventistas, pastor, o como hijos de Dios que creemos en este mensaje, estudiemos los salmos, pastor. Desde la perspectiva de encontrar a Cristo allí. Porque a veces estudiamos los salmos, pero pensamos que se está hablando del profeta, del salmista David o de algún otro. Y realmente el Nuevo Testamento nos dice que se está refiriendo a Cristo en ciertos pasajes. Hebreos capítulo 1, pastor. Creo que es Hebreos capítulo 1. Déjame buscarle, pastor, rapidito. Hebreos sí, exactamente, es que Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Amén. Wow, qué hermoso. En Juan, aquí también nos da una referencia en Juan capítulo 1 también, ¿verdad? En Juan capítulo 1 dice que en el principio, Juan capítulo 1, versículo 1, que dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, allá nos puso los hermanos, miren, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, en el principio con Dios. Versículo, más adelante, sigamos en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, como la piedra. Como la piedra. ¿Nos puede poner el versículo 6, por favor? Bueno, ya habla de un hombre que enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y vino a preparar el camino. Pero el versículo, el de atrás, dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Todas. Y era esa piedra de la cual hablaban que desecharon los edificadores. Dice la Biblia que más a ellos vino y ellos no le recibieron. ¿Qué hicieron? Le crucificaron. Pero lo que me parece interesante, pastor, muy interesante, es la parte donde dice que esa piedra la pusieron a prueba y que soportó el peso. Sí. Muy interesante. Y que era menospreciada, ¿no? Y que era menospreciada.
que al principio les parecía fea y inútil, ¿no? Pero que al final buscaron una piedra que quedara exactamente donde ellos querían y no la encontraban. Después de verla ya arrumbada, la encontraron y dio el caso que la piedra era exactamente la que buscaban y quedó exactamente en el lugar, sin más ni menos, exactamente. Como si una mano poderosa la hubiera cortado exactamente y en donde el lugar iba a quedar. Así es, así es. Y curiosamente, pastor, la historia nos cuenta que cuando los judíos rechazaron a Cristo y dijeron, crucifícale, crucifícale, era el momento que estaban rechazando al Señor. Cuando Él estaba tratando de salvar a sus almas, cuando Él estaba tratando de ayudar, cuando estaba tratando de llevarlos al arrepentimiento, ellos lo rechazaron, pero al final Él venció. Ahora, pastor, si me permite, hay algo interesante en la lección de hoy, y es lo que sucedió en el camino de Emaús. Leamos por favor Lucas 24:44. Y esto confirma lo que hemos estado diciendo durante el día de hoy. Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Dice así. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en ¿dónde más? En los salmos. En los salmos. O sea que el Señor Jesucristo, después de haber sido muerto en la cruz, el Señor le dijo a sus discípulos, era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito. ¿En dónde? En los salmos. Entonces justamente esto que acabamos de leer de la piedra que fue desechada es uno de los cumplimientos que se muestran en el libro de los Salmos en cuanto al Señor Jesús. Pastor, y vemos que en muchos párrafos de la Biblia, Cristo Jesús citando los Salmos, en muchos, citando los Salmos. Interesante, pastor, y muy interesante la lección de hoy, preciosa. Mire lo que dice aquí en la misma lección. Dice que los temas revelados en los Salmos incluyen la divinidad de Cristo, su afiliación divina, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, la traición, su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrados, y todo lo encontramos en Salmos. Todo eso está. Todo esto en Salmos. Luego también aquí que no fueron quebrados es su muerte, su resurrección, su ascensión, sacerdocio y realeza. Todo está allí, como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y hueso. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Salmos. Y sigue diciendo la lección, no es de extrañar, por ejemplo, que al hablar de su ministerio Jesús citara Salmos en su conversación con los discípulos camino a Emaús, Lucas 24:44, lo que usted acabó de leer, ¿verdad, pastor? Quería que encontraran en los Salmos las pruebas de quién era Él. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿De quién era Él? Algunos de los salmos que tienen un cumplimiento tipológico en Cristo. Por ejemplo, son Salmos 24, 45, 72 y Salmo 101. El rey y juez ideal. En el Salmo 88 y 102, oración del siervo sufriente de Dios. En todos los salmos, mediante lamentos, acciones de gracia, alabanza y el clamor de busca de justicia y liberación de los salmistas, podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y cómo vamos a poder saber lo que Cristo Jesús, o de dónde habla de Cristo Jesús? En los Salmos. En los Salmos, pastor. Interesantes. Sé que estamos casi a punto de terminar, pastor. ¿Tiene alguna lectura más, pastor?
Sí, me gustaría de pronto leer el contexto anterior de la cita donde el Señor dijo, era necesario que se cumpliera de mí. Léalo, pastor, Bueno, por favor. voy a leer desde Juan capítulo 1. Perdón, no es Juan capítulo 1, es Lucas capítulo 24, del 36 en adelante, hasta el 46. Lucas capítulo 24, 36 al 46. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Miren qué interesante, menciona las Escrituras, así está escrito lo que sucedió con el Señor Jesús en la cruz, estaba escrito ya en los Salmos, en los profetas y en Moisés. Entonces, pastor, ¿vale la pena estudiar el Antiguo Testamento? Claro. Amén. Y especialmente el libro de los Salmos. ¿Cómo vamos a poder aprender de Cristo Jesús? A través de los salmos, pastor. Sé que el tiempo nos ha ganado, pastor. Ya el tiempo terminó, así es que les invitamos a nuestros hermanos a que nos acompañen para mañana con la lección que continúa. Que Dios les bendiga, hermanos, ricamente y abundantemente. Dios les bendiga. Feliz sábado.